Bienvenidos una vez más a la Biblioteca del Terror en esta ocasión 25 de junio, como ya es costumbre, a la 1 de la tarde, ya saben, sabaditos a la 1 de la tarde, estamos por aquí una vez al mes y nuevamente con otro libro sobre terror que elegimos de forma colectiva y que en muchas ocasiones resulta bien o resulta mal. La vez pasada fue un desastre la elección colectiva, ahora es algo totalmente diferente y del cual tenemos un montonal de información adicional al libro. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Jazz Quintanilla desde Monterrey, yo me ubico en Morelia, entonces estamos hoy solitos, normalmente hay un poco más de afluencia, pero ahora no sé qué pasó. Este, pues Jazz, ¿cómo estás? Hola Oliver, pues bien acá, en el calor de Monterrey, ya sabes. Claro, pues Por ahí había visto en que esta ocasión, dime. se habían unido otros, pero parece que se salieron. A ver si se unen en unos cuantos minutos alguien más. Pues sí, mientras le vamos avanzando con las cosas generales del libro, ya sabes. En esta ocasión, el mes de julio nos tocó, el mes de junio, perdón, ya me estoy adelantando, nos tocó leer Salem Slot de Stephen King. ¿De qué se trata este libro? ¿Cómo va? De entrada decirles que es la segunda novela del aclamado escritor estadounidense Stephen King. Originalmente este libro no se llamaba de este modo, ¿no? O sea, no era Salem Slot en su edición en inglés o El misterio de Salem Slot en español. Originalmente tenía otro nombre, sin embargo sucedieron varias cosas para cambiar el nombre o que intervinieron en el asunto de cambiar el nombre. Por un lado decir, el nombre que se tenía propuesto originalmente, que el escritor tenía propuesto, era The Second Common. Sin embargo, por ahí revisando un poquito internet, un poquito los libros en casa, un poquito las películas, nos encontramos por ahí con una película para adultos, bastante para adultos, con el mismo nombre, de Second Common, ¿no? Ni lo googleé, no vale la pena ni googlearlo porque es algo así como, este, pues pudiéramos decirlo, ¿no? Porno setentero, no está padre, no está ni remotamente divertido, entonces, no. Por otro lado, y eso, lo primero que dijo, o la primera persona que saltó con este nombre de Second Common fue la esposa del escritor King, y que dijo, no, 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 lo van a confundir con este cine para adultos, mejor no le muevas por ahí, ¿no? Entonces el escritor dijo, ok, vámonos con el nombre del pueblo, vamos a llamarle Jerusalem Slot. ¿Qué sucedió ahí? Los editores, pues sí, la editorial dijo, no, 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 eso no está padre. ¿Por qué no? Pues por el nombre de Jerusalén lo iban a relacionar, o según la, la editorial, lo iban a relacionar con la religión. Digo, era como bastante claro el motivo por el cual relacionar el nombre de Jerusalén Slot con algo religioso, ¿no? Y de ahí fue que de repente brincamos a Salem Slot. Si bien el nombre del pueblo que se menciona en muchas ocasiones es Jerusalem Slot, pues se entiende que siendo un libro de terror y teniendo algo de contexto, entendamos por qué Salem. Ahora, ¿cuál es la cuestión de este libro o por qué empiezo con el nombre? Pues prácticamente porque en inglés se solucionó de un modo muy sencillo, ¿no? O sea, brincó de algo totalmente diferente a un nombre que dieron por algo un poquito religioso y terminaron diciendo se llama Salem Slot. En español, y ya sabemos que aquí, con el perdón de Fali, que siempre está por ahí en el grupo dando de qué hablar, los españoles tienen un punto muy particular o una forma de dar muy particular los nombres de las cosas. Lo hemos visto en películas en los últimos años en donde cambian radicalmente el nombre por algo que a simple vista
pareciera no tener nada que ver. Y en este caso sucede de un modo similar. El libro se llama Salem Slot. En español su primera edición se llama La Hora del Vampiro, que no tiene nada que ver con el nombre. Después de eso es que en una reedición lo encontramos como El Misterio de Salem Slot. Si bien el nombre es similar, le agregamos esta parte de decir el misterio como para darle un poquito más de intriga al mismo nombre. Tal vez porque el público de habla hispana, porque a los lectores les gusta ser un poquito más específicos, ¿no? No solamente el nombre de Salem Slot, sino el misterio de Salem Slot, justamente por lo que trata el libro. Y no hemos entrado todavía en ello. Entonces, encontramos por un lado el nombre del libro en inglés, Salem Slot, en español, El Misterio de Salem Slot, y a la par encontramos un montonal de cosas que tienen que ver con el cine, en esta ocasión con este libro del Misterio de Salem Slot. Una edición de una miniserie de este libro grabada a finales de los años 70, prácticamente ya en los 80, que por supuesto en español se llamaba La Hora del Vampiro, en inglés se llamaba Salem Slot, ¿no? Esta miniserie, también adelantándome un poquito, es el punto de referencia que tenemos después para la aclamada serie It, o Eso en español, de los 90, ¿no? Esta miniserie que se trató por Canal 5 como una película extremadamente larga que duraba alrededor de 3 horas 20 minutos, tiene como referencia Salem Slot de 1979, la miniserie que también actualmente la podemos encontrar como una película de 3 horas. Además de eso, vamos a encontrar otra miniserie producida en 2004 que también dura 3 horas y también podemos encontrar como película. Además de eso, vamos a encontrar una película producida este año y que todavía no se estrena, de Salem Slot, y que sale en septiembre. Es decir, este libro, la verdad es que es un hitazo. Ya por ahí al ratito ya nos podrá decir si es o no es un hitazo cuando empecemos a hablar de él, pero por la cantidad de producciones que tiene o que ha tenido a lo largo de 40 años, 40, 50 años, pues la verdad es que pareciera que es una excelente producción. A eso hay que agregarle que este libro, que pareciera en realidad tan moderno al momento de leerlo, fue publicado el 17 de octubre de 1975, 4 años después le hicieron su primera película. Entonces es importante destacar eso. Hay que agregar que es un libro de 439 páginas, que es su versión traducida al español, porque la versión de 439 páginas, la versión en inglés, y la versión traducida en español tiene 600 páginas menos 11, es decir, 589 páginas. ¿Qué quiere decir esto? Y me estoy deteniendo un poquito antes de que ya se empiece a echar también el cotorreo. Quiere decir que a nivel de habla hispana, que en el español, muchas veces somos más nutridos y somos más ricos al momento de contextualizar. Y al momento de contextualizar no me estoy refiriendo, como lo vimos hace un mes en el libro del ritual de Adam Neville, que tenemos que ser reiterativos con algo y con lo mismo 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 siempre, ¿no? En este caso vemos una riqueza literaria muy distinta en donde no son reiterativos. El artista, el escritor y los traductores no son reiterativos con lo mismo una y otra y otra y otra vez, sino se dan el lujo de tomarse el tiempo de explicarnos detalles y pormenores que parecieran muy sutiles y que a la vuelta de algún tiempo en la lectura, a la vuelta de algunas páginas, vemos que causan importancia. Por ahí ya vi que se agregó en este momento nuestra amiga Shah. Y hola Shah, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Escuchando. ¿Tenía mucho tiempo acá? No, casi vamos empezando, apenas estamos entrando en calor con este asunto del libro. Entonces,
Ya les decía yo, la riqueza en habla hispana, seguramente será muy rico también leerlo en inglés. La versión que yo leí fue una versión estrictamente texto en español. Sé por las palabras que cruzamos anteriormente con Jazz que ella leyó una versión ilustrada que viene con cositas adicionales, por ahí con el cuento de una copa más, si no me equivoco, que está totalmente ambientado en las inmediaciones de este pueblo, ¿no? Que también tiene ahí un par de cositas. Agregándole a este tema, vemos tres películas prácticamente, vemos cuentos alrededor, vemos historias paralelas que van a la par de este mismo libro, y al mismo tiempo vemos que casas productoras como HBO se le dan el tiempo de generar contenidos relacionados a este libro, y en este caso estoy hablando de la precuela de Chapel's White, en donde vemos una historia previa, bastante prematura, con relación al libro de Salem's Lot de Stephen King. Ahora sí, ya dicho todo esto, vamos empezando con el argumento del libro. No sé si ya quieras platicarnos un poquito de qué va este libro. Sí, sí, Oliver. Pues básicamente la historia trata de un escritor que regresa a un pueblo en el que vivió siendo niño, donde tuvo pues una experiencia traumática en una casa en particular, una casa que, por así decirlo, vigila a todos los habitantes del pueblo, que es Salem's Lot, que le dicen el solar. Y pues él regresa porque tras vivir esta experiencia traumática, años después, ya viviendo en otra ciudad, está escribiendo un nuevo libro en el que quiere de cierta forma exorcizar esa experiencia que él vivió en esa casa, ¿no? Entonces regresa pues a hacer su investigación propiamente, y empieza a encontrar algunos misterios eh, con la casa en la que él tuvo esta experiencia, y poco a poco vamos conociendo a los habitantes de Salem's Lot, que nos vamos enterando que por ahí empieza desaparece un niño y luego se enferma otro, y empiezan a suceder cosas con los habitantes, que no es el protagonista en sí, sino con la gente que está a su alrededor en el pueblo, y poco a poco nos vamos enterando de que tiene que ver con las personas que regresaron también a esa casa en la que nuestro protagonista vivió esa experiencia traumática. Entonces, pues de ahí se detona toda una serie de cosas. Nos vamos enterando que pues hay vampiros en el pueblo, y la gente que se está enfermando pues realmente es que se estaban convirtiendo. Tenemos por ahí como dos formas de ir viendo la historia. Una es desde el punto de vista del protagonista, toda su historia de lo que está investigando, lo que está viviendo, y en capítulos también alternados vamos viendo a cada uno de los personajes del pueblo en su vida cotidiana y cómo van transformándose poco a poco. Así es, justamente así como lo mencionas, es de lo que va este libro, por ahí decir el escritor, se llama Ben Mears, y por ahí también nos encontramos a otros personajes bastante interesantes, dependiendo de varias cosas, y decir bastante interesantes dependiendo de qué fue lo que leímos o qué fue lo que hicimos primero. Vimos la película, vimos cuál de las películas o qué libro o qué versión del libro leímos, ¿no? Porque tenemos también a otro personaje que es este sujeto o estos dos sujetos
que rentan la casa y que también montan algo así como una tienda de antigüedades. Y que es ahí el primer momento en donde dices, esto se trata de una historia de vampiros, ¿no? Y de una historia de vampiros que también tiene mucha relación con las historias de vampiros más clásicas, ¿no? Y en particular con el vampiro que todos ubicamos, yo creo el vampiro por excelencia, que es Drácula de Bram Stoker, en donde, haciendo un poquito la relación y haciendo un spoiler de Drácula, si es que alguien no lo ha leído o no ha visto la película noventera, que es la que tiene así al pie de la letra toda esta parte de Drácula de Bram Stoker, viaja de, de su pueblo en una serie de cajas de madera que tienen que tratar con bastante cuidado, ¿no? Acá en Salem Slot sucede algo similar y dicho sea de paso, las películas retoman esa parte cabalmente, ¿no? El asunto de tener que transportar una caja y de que a quienes transportan esa caja terminan siendo entre compinches del dueño de la caja y que tampoco tienen un final del todo bueno. Ahora, este asunto de las cajas, y ahí es donde les digo que es como una seña bastante evidente, pues es un guiño totalmente directo a Drácula de Bram Stoker, ¿no? O sea, ni siquiera es un guiño sutil, es casi, perdón para los que sean fanáticos de Stephen King, pero casi yo me atrevería a decir que pudiera ser hasta un plagio descarado, ¿no? El asunto de las cajas, nada más que visto desde el otro lado, ¿no? O sea, por un lado vemos al Drácula de Bram Stoker que dice, voy a ir a buscar y voy a generar todo para yo moverme hasta el lugar a donde tenga que ir. Y acá de este lado hay digamos, un patiño que dice, van a llegar unas cajas y necesito que me las lleven específicamente de noche a tal lugar. Y ahí es donde dices, esto se trata de vampiros porque después de todo eso, todo se descontrola, ¿no? Eso es un tema ahí bastante interesante. No sé si tú tengas alguna referencia o algún comentario, Jess. Sí, de hecho, justo lo que comentabas, que es una historia de vampiros muy clásica. O sea, durante mucho tiempo se ha tocado el tema de vampiros, pero pues en algunas ocasiones lo vemos de otra, o sea, el planteamiento de qué son los vampiros y cómo se convierten y toda la mitología alrededor de una criatura de este tipo, pues puede ir cambiando de acuerdo al autor, ¿no? Por ejemplo, tenemos por ahí los vampiros más modernos, como podría ser los de Guillermo del Toro y Chuck Hogan de Nocturna, no sé si lo han leído, pero los vampiros que ellos presentan en esos libros son más como un tipo de parásito que al entrar en el humano, pues hace que se convierta y hay como que, digamos, una mitología más basado en la ciencia, ¿no? De que el vampiro pues requiere, perdón, el parásito requiere sangre para vivir, entonces hace que el humano tenga ese deseo de consumir sangre y por eso es la justificación, ¿no? Como más científica. En este caso, pues creo aquí que, como dices, Stephen King toma el vampiro clásico de Bram Stoker y lo utiliza tal cual, asumiendo que nosotros como lectores conocemos ese tipo de vampiros, porque en ningún momento hacen una explicación de por qué, por ejemplo, las cruces, o por qué la luz, o por qué el agua bendita, o por qué los rezos, o sea, todo lo que es la fe cristiana católica hace un efecto sobre el vampiro. O sea, ya Stephen King asume que nosotros conocemos que todas estas acciones van a ocasionar un ataque contra el vampiro y que sabemos que consumen sangre y listo. O sea, no hay una explicación más allá de por qué. Pues bueno, llama la atención también pues que es una novela del 70 y tanto, ¿no? No sé parece entonces cuántas otras más historias de vampiros hubiera.
no tengo así pues muchas referencias de ello, ¿no? Pero como dices, bueno, quizás en la cinematografía sí hay pues mucha más referencia al vampiro de Drácula y de ahí también pues él tomó esto, ¿no? O sea, yo creo que desde cuando Drácula hasta el libro de Stephen King, pues deben haber habido muchas representaciones cinematográficas del vampiro y pues es muy conocido, ¿no? Entonces, ya con eso como premisa, Stephen King lo usa para presentarnos un vampiro clásico. Ahí tendría que añadir yo que en la parte cinematográfica de todo este universo de Salem Slot, que no ha sido, digamos, expandido, sino más bien ha sido repetido y reinterpretado, sí ha sucedido algo, ¿no? Vemos en la versión del 79 de esta película o esta miniserie que se hace llamar La Hora del Vampiro, a un vampiro que se asemeja mucho a Nosferatu. Nada más que aprovechando ya en el 79 esta película fue grabada a todo color, el vampiro era azul. Entonces es una situación un poquito chistosa, o a mí me causó un poquito de gracia ver a un Nosferatu azul o un personaje que se le asemeja mucho al Nosferatu de principios del siglo XX, ¿no? O sea, recordemos que esta película de Nosferatu pues fue de las primeras de vampiros y que también es una reinterpretación del Drácula de Bram Stoker, ¿no? Es decir, antes del Drácula de Bram Stoker hay un par así, muy contadas piezas de literatura que hacen referencia a algo similar a un vampiro. Por ahí, si en algún momento uno de nuestros afiliados a la Biblioteca del Terror, que se llama Emanuel Ibarra, es un experto en este tema de vampiros y que le dije, amigo, por favor, es necesario que estés aquí, y lamentablemente por cuestiones de agenda no pudo estar. Él nos pudiera decir santo y seña de qué se trata este asunto del vampirismo y del antes y del después del Drácula de Bram Stoker, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un par de piezas literarias que nos hablan de algo que se le asemeja al vampiro de Bram Stoker, o algo que se le asemeja o que pudiera ser como el antes del vampiro que conocemos, y qué sucede con el después a nivel de literatura, a nivel de cine, a nivel de historias, que la verdad es que es todo un mundo muy rico y muy lleno de detalles, toda esta parte de los vampiros. ¿Y cómo sabemos eso? Por las reinterpretaciones actuales que encontramos hoy en día, ¿no? Desde las cosas mejor elaboradas hasta cosas del estilo del Crepúsculo, que la verdad es bastante deprimente tener que tocar el tema de los vampiros de Crepúsculo. Sin embargo, pues me estoy saliendo un poquito del tema. Este libro en particular, yo decía al principio, es el segundo libro del escritor, ¿no? De Stephen King. La verdad es que para no spoilear, para tratar de no llegar a decirles, y pasa esto, y pasa esto, y luego pasa esto, y luego sucede esto otro, me voy a dedicar, o voy a dedicarle un rato a decir que se me hace uno de los mejores libros del escritor. ¿Tiene muchos libros? Sí, por supuesto que tiene muchos libros, ¿no? Por supuesto que hay un montón de gente que es bien fanática de este libro, y que hay otros que de plano dicen, híjole, yo no lo aguanto. Yo no encajo con ninguno de los dos, o sea, no soy ni super fan, ni soy un detractor consolidado. Simplemente digo, ok, tiene algunos buenos, tiene algunos malos. Hay algunos que son muy lentos. Hay algunos que son muy fluidos y que resultan muy interesantes. ¿Como cuál? Como este. Este es un libro que te lleva. Y pasa una cuestión muy curiosa. Mi forma de leer es, tengo tanto tiempo, son tantas páginas, tengo que leer tantas páginas,
por día para tenerlo leído en tanto tiempo, ¿no? De forma general, más o menos esa es la operación. ¿Qué sucede con esto? Si tenía que leer 30 páginas para llegar al 25 de junio, desde el día 2 al 25, si tenía que leer 30, de repente había días en los que me chutaba, o más bien en los que leía 70, 90, 100 páginas. Y que todavía decía, ¿sabes qué? Necesito terminar el capítulo o necesito avanzar o simplemente me iba, ¿no? Ni siquiera era como de decir, ay, tengo que parar, ¿no? X, lo demás en el mundo puede seguir girando mientras yo leo y disfruto de este libro. No sé si a alguien más le haya sucedido, sin embargo, sí puedo decir, a mí me pasó, me atrasé en algún momento leyendo, tuve ahí algunas situaciones que me impidieron leer por varios días y que dije, chin, me va a tocar dar la cara sin haber leído nada. Y prácticamente en 2 días leí todo el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente fue como, ok, tengo un ratito, me voy a dejar ir. Y ese dejarme ir fue leerme 200 páginas por día, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro te lo permite. Hay otros libros que son pesados, que son densos, que dices, no, esta historia nomás no me la creo, esta historia no. Y aún siendo un libro que ya conociendo un poquito la historia, que ya conociendo un poquito los vampiros, que ya habiendo leído 2 que 3 libros de vampiros, dices, ya sé en qué va a acabar o qué tan predecible puede llegar a ser. No es un libro que tú digas, ay no, qué flojera, no, otro libro de vampiros y que avientes ahí en el buró al lado de la cama y que digas, ay, luego, no hay mayor problema, no me estoy perdiendo de nada. En este caso no es así. Sí puedo decir que considero que es un libro bastante predecible, sin embargo, sí es una historia que te atrapa. A esto hay que agregarle que me di el tiempo de sí, efectivamente, ver la película del 79, de sí, efectivamente, ver la película del 2004, de ver la precuela de Chapel's White, todavía no la termino, pero ahí vamos, de buscar las historias relacionadas, de hablar con este cuate que les comentaba hace ratito y de informarme así un montón de cosas con relación a este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta muy atrapante, porque resulta muy interesante y porque fue después de leerlo que entendí por qué está considerado entre los mejores del artista, porque vale la pena, la verdad es que vale la pena. Jazz, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, pues más o menos como la tuya, yo también suelo leer por metas, o sea, digo, si tengo de aquí a tal fecha para terminarlo, pues me divido la cantidad de, ya sea páginas o de capítulos, entre la cantidad de días que me faltan y hago esa división y voy cumpliendo las metas así día a día para llegar, ¿no? También me pasa que en algunos libros me aviento 2, 3 metas por día y avanzo más, ¿verdad? Y acabo antes. Entonces, en este libro, yo creo que para mí fue 2 partes. En la primera parte, sí estaba como, es un poco más pausada la trama, más te va poco a poco empapando de los detalles de los personajes de Salem Slot, te va dando poco a poco características de cada uno de ellos, su día a día, y, pero en un momento, de un momento a otro, esto se cambia, ¿no? Yo lo percibí, lo tengo así súper claro, hay un capítulo que habla mucho del padre, del sacerdote, ¿no? Que aparece ahí. Ese capítulo se me hizo de más. O sea, entiendo que tienen que situarnos al personaje, sobre todo porque después tiene una participación importante donde cuestiona su fe católica, su fe cristiana, este, y es importante ese punto, pero ese capítulo se me hizo muy pesado y ya quería que se acabara. Pero en cuanto termina ese capítulo, el libro arrancó para mí. O sea, de ahí para adelante, que es como aproximadamente 35-40% del libro, de ahí para adelante ya no me detuve. O sea, sí iba leyendo mucho más rápido y pues lo terminé así como dices. O sea,
100 páginas diarias, no sé, o sea, ya de ahí para adelante se hace mucho más ágil y de ahí para adelante para mí es la genialidad del libro. Es la parte que más me gustó, la segunda parte. Tengo bien presentes también algunas escenas que pues en mi mente sí se quedaron, ¿no? O sea, yo no he leído mucho de Stephen King, o sea, creo que es el tercer libro que leo de él, pero sí he visto muchas adaptaciones cinematográficas basadas en sus libros. Me gustan sus historias. Sé que tiene muchísimas, es un autor súper prolífico, ¿no? Tiene todo, no nada más terror. Pero pues si las adaptaciones cinematográficas me han gustado, no las he visto todas, obviamente, pero las que me han gustado, pues yo detecto que es un autor que al leerlo, pues me va a gustar, porque casi siempre pasa que el libro es mejor que la película. Entonces, yo no vi las películas de Salem Slot para este mes. Sí estoy viendo la serie de Chapelwaite, porque precisamente el relato que viene, el segundo relato que viene en el material adicional de la edición que yo leí, fue el que más me gustó. Entonces, además de que ya en sí la historia te atrapa, me atrapó a mí, a partir de de haber brincado ese capítulo del padre, digo, ya para adelante fue todo como más trepidante. La historia se va acelerando, tiene más intriga, tiene muchos sustos, o sea, sí sabe Stephen King crear esa imagen mental perturbadora que te asuste, ¿no? Que te genere ese miedo, ese terror, ese horror. Entonces, sí me gustó muchísimo, o sea, no me acuerdo qué calificación le puse, creo que le puse 4 o 5, no estoy segura, pero para mí es como un 4.5, o sea, digamos que a excepción de algunos capítulos que para mí sobran, porque sí tiende Stephen King a veces a dar detalles de más, que quizás, como dije, pues dan un panorama de un personaje que a lo mejor no es tan importante y después te das cuenta que sí, pero a veces para mí sobran. O sea, por ejemplo, otro capítulo que me desespero mucho, el capítulo donde está diciendo de que si la primavera entraba en tantos días o si se tardaba más y que si, ese capítulo, ¿para qué? O sea, no me hacía sentido, ¿no? O sea, lo hubieras quitado. Y la edición que yo leí, como dije, pues traí material adicional. Empecé a leer las escenas eliminadas también. No las acabé porque es mucho material, son como 100 páginas de material adicional. Los dos relatos sí los leí y están buenísimos. El segundo, que es inspirado, o más bien homenaje a Lovecraft, pues bueno, a mí me encanta Lovecraft, entonces ese relato me encantó y por eso estoy viendo la serie de Chapelwaite. Y las escenas eliminadas están un poco pesadas, o sea, en algunas ocasiones incluso cambia un poco la línea de la trama. Entonces entiendo por qué las quitaron. De hecho, antes de cada escena explica cómo era y por qué la quitaron, o sea, como que su justificación de quitarla. Y me pareció que está bien, o sea, que quitaran esas escenas, al menos las que leí, ¿no? O sea, hay algunas que no las terminé porque sí era demasiado material. Y creo que los relatos al menos sí enriquecen muchísimo el universo que creó de Jerusalem Slot, que pues tanto sí que pues hay ya precuelas, ¿no? Y series y miniseries y películas y todo esto. Y por ahí vemos que todo el universo que ha creado Stephen King está relacionado uno con otro. Y bueno, para ya cerrar mis comentarios sobre cómo fue mi experiencia, mi personaje favorito fue el niño, Mark. Me encantó. Me encantó que Stephen King pusiera a un niño tan valiente, tan arrojado, tan centrado, tan maduro como personaje de los principales, ¿no? O sea, que no se tratara solamente de adultos luchando contra el mal, porque casi nunca ves
este, eh, pues niños héroes, ¿no? O sea, sé que Stephen King sí lo hace mucho, ¿no? O sea, en eso, en, no me acuerdo cuál otra, película que también sale en unos niños, bueno, ahorita no recuerdo, pero sé que a Stephen King le gusta mucho meter personajes infantiles con esos, arrojos, ¿no? O sea, con ese valor para enfrentar sus miedos. Y en este caso, pues tanto este niño que estaba ayudando ahí a los cuatro, a los tres principales, eran ellos cuatro quienes estaban luchando contra toda una amenaza. Eh, nuestro protagonista lo considero también que era de alguna forma como que un espíritu infantil, o sea, como que se quedó con ese trauma de cuando era niño, que entró a la casa y descubrió ese cuerpo y vivió todo ese terror, como que se quedó en el limbo en ese momento, y su espíritu siempre se quedó así, como que en esa época. Entonces, para mí, ellos dos, pues, principalmente el niño me encantó, y el segundo, pues, el protagonista, fueron mis personajes favoritos. Ah, y última cosa, el sacerdote lo odié, o sea, qué cobardía de irse así. Digo, aún y cuando perdió como que su fe y eso fue lo que lo hizo huir, ¿verdad? Porque los abandonó obviamente, lo odié, o sea, para mí fue como, o sea, te fuiste y los dejaste morir, literal, o sea, no, no me gustó para nada, lo odié, ese personaje. Mira que coincidimos en la mayoría de las cosas, ¿eh? Por ahí uno de los personajes que yo disfruté bastante es el nuevo residente de la casa que termina siendo como un patiño, creo que le da como cierto juego al personaje principal, ¿no? El asunto del vampiro como tal, el vampiro que llega también se me hizo como un buen personaje, se me hizo, te digo, me retoma completamente al vampiro clásico que ya platicamos y creo yo que me quedo también con el personaje con Ben Mears, que también es quien prácticamente arma toda la historia, ¿no? Por ahí nos hizo falta mencionar a la noviecita que se encuentra por ahí, porque lo estuvimos retomando o lo estuvimos platicando durante un par de días en el grupo, en donde dices, ah, mira, estos dos se tienen cariño, ¿no? Y se ve que tienen cariño, aunque es algo casual porque el escritor está ahí por un ratito nomás a ver qué escribe, a ver cómo arma su historia y cómo se libera de sus fantasmas mentales que ahí anda cargando, ¿no? De esos pesos que anda cargando. La verdad es que la historia sí me gusta, no quiero spoilear a nadie, la disfruté bastante. Eh, un aplauso y un agradecimiento total a quien haya dicho o a quien haya propuesto este libro, porque la verdad es que fue bastante disfrutable, fue muy divertido de leer, fue muy agradable. Eh, Me divertí mucho buscando también y viendo también las películas y todo lo que gira alrededor por ahí. Debo, debo leer los relatos que hay relacionados a la historia central. Sé también, y hace ratito no lo mencioné, que en el 87 el mismo espíritu cinematográfico español trató de generar una secuela de lo que fue la película de la hora del vampiro de 1979. En el 87 trataron de hacer algo similar en una secuela y que esta misma historia ha generado o ha inspirado a muchos otros cineastas para generar sus propias versiones y sus propias historias de vampiros. La verdad es que esa parte es lo que yo consideraría uno de los puntos más ricos que tiene la historia, que es el hecho de hacer que otras personas quieran generar sus propios contenidos, ¿no? O que quieran generar sus propias historias, tomando como base algo, aun cuando visten un poquito de la historia central o que sea meramente una inspiración, ¿no? El hecho de tener como inspiración
una historia no implica que se tenga que replicar completamente, ¿no? Sino simplemente se toma algún elemento que te causa algo para generar tus propias historias, ¿no? Y eso vuelve muy rico la lectura. Y eso ha hecho o ha sabido hacer el escritor Stephen King. ¿Por qué? Porque en su acervo de muchos libros, perdón, hemos visto a otros escritores que toman como referencia las historias de Stephen King. Entonces, por un lado, vemos una historia muy nutrida, por otro lado, vemos mucha inspiración o que genera mucha inspiración. La verdad, así como decía Jazz, que dice, no me acuerdo si le dio un 4 o un 5, supongo yo que es un 4 o un 5 en escala de 5 estrellas, yo creo que de Goodreads Sí. o alguna cosa así por el estilo. Sí, en Goodreads yo le puse Porque 4 o si 5. es escala 10 es así como de, ¿qué? Como un 9, más o menos, Ok, en escala de 10. yo coincido completamente. Sí, claro. Claro. Yo coincido completamente, ¿eh? O sea, si fuera escala 5, yo le daría 4 o 5. Si fuera escala 10, yo le daría un 85. ¿Por qué? Porque siempre espero que algo me sorprenda un poco más, ¿no? Todavía no hay un libro o hay un algo que diga esto es perfecto porque el día que encuentre eso yo creo que voy a dejar de leer. Entonces, siempre espero más, quiero más y quiero más y quiero más. No va a haber forma, yo creo, nunca, de que un libro tenga así un 10 cerrado o un 5 de 5 porque después de eso ya no te vas a encontrar con nada mejor. O necesitarías empezar a decir, no, pues esto es un 11 o esto es un 15 o esto es un 20 porque siempre puede que exista algo que sea mejor. Entonces, esas son nuestras observaciones ahora. No sé ya si tengas algo más que agregar. Si no, nos iríamos despidiendo. No, pues creo que ya hice un resumen bastante largo de mis impresiones. Me gustó mucho la lectura y también pues gracias a quien la propuso. A ver si nos escuchan por ahí en esta grabación y que compartan por ahí sus impresiones también, aunque no hayan participado ahorita, pues que las pongan ahí como comentarios. Sí, caray, qué mal que haya tanta gente que lo estuvo leyendo al mismo tiempo y que estuvo haciendo comentarios y que por una cosa u otra no se hayan podido conectar en este momento. Entonces, pues casi que cerrando, coincidimos en este caso Jazz y su servidor con que es un excelente libro, totalmente recomendado para quien lo quiera escuchar y nada más hacerles la observación de que se unan a nuestro grupo, la Biblioteca del Terror, por ahí vamos a estar subiendo esta grabación al canal de YouTube que mensualmente subo y ya lo estaremos compartiendo. Cada vez somos un poquito más, ya somos establemente 450 personas, de los cuales por lo menos 40 siempre estamos bien activos ahí dando lata. Y pues ya, nada, es un gusto, ya me dio muchísimo gusto saludarte, me hubiera gustado ver a más personas por aquí, pero pues contigo basta y sobra. Pues por mi parte sería todo, ya. Nos vemos en Gracias, la Oliver. próxima. Nos vemos. Nos vemos. Bye.